Los derechos humanos los entendemos como gramáticas de la dignidad humana. Una gramática es un conjunto de reglas que nos permite decir cosas muy diferentes, pero no de cualquier manera. La dignidad humana se puede vivir de maneras muy diferentes, pero no de cualquier manera. Una vida humana es digna porque es irreemplazable, porque es única, porque tiene un valor absoluto. Entonces, lo que los derechos humanos intentan es dibujar cuáles son las condiciones requeridas para poder vivir esa vida humana en plenitud. Esto dibuja un horizonte de justicia social, porque estamos hablando de vivir vidas en un espacio compartido por todos y cada quien quiere vivir su vida de la mejor manera posible, pero hay otra dimensión que está afirmada en el artículo 28 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, que dice expresamente que toda persona tiene derecho a un orden social e internacional en el que se haga efectivo el cumplimiento de los derechos reconocidos en esta declaración. Esa es precisamente su dimensión política, construir sociedades justas. Precisamente para garantizar este aspecto social y político de los derechos humanos es necesario que sean traducidos de alguna manera, incorporados al lenguaje jurídico. No van a ser leyes, pero sí van a ser incluidos en las leyes. En nuestra Constitución, por ejemplo, se hace referencia explícita a bastantes de los derechos humanos de la Declaración Universal. No hay ningún sistema jurídico, ningún ordenamiento jurídico que no incorpore algún tipo de reflexión ética en la cual base o justifique sus distintos tipos de legislación. Como por ejemplo, de qué manera organizamos el pago de nuestros impuestos, conforme a una idea de justicia distributiva, una idea de justicia más proporcional, unos impuestos directos que nos gravan a todos por igual o unos impuestos en los cuales uno paga más porque gana más dinero. Subyace la idea de justicia, subyace la idea de igualdad, un debate filosófico, un debate de tipo ético, pero sin el cual no tendría sentido la normativa que se aplica en este caso. Esta triple dimensión ética, política y jurídica de los derechos humanos nos invita a entender los derechos con una dimensión un poquito más amplia de lo habitual. No solo son instrumentos de defensa contra una injerencia externa de un Estado, de una corporación, en mis espacios vitales, son un camino que se traza para que todos podamos entender que nuestras vidas interdependientes, mutuamente necesitadas unas de otras, están afectadas por problemas y cuestiones que son comunes y que nos afectan a todos por igual, sobre las que tenemos algo que decir y tenemos que decirlo colectivamente. Eso es la participación en un espacio de ciudadanía, asumir la responsabilidad por el cuidado común y compartido. Y los derechos humanos nos orientan a eso. Claro, aquí hay un riesgo importante, que es lo que en ética llamamos el dilema del gorrón. El ejemplo más sencillo, más socorrido, más directo es el del transporte público. Si habitualmente todos lo usamos y pagamos y nos comportamos en el transporte público, podemos soportar que haya, no sé, un grupo de personas minoritario que por alguna razón decida no pagar y se arriesgue a pagar solo cuando alguien le pilla y le pone una multa. Claro, lo que no es sostenible es al revés. No puede ser que nadie pague nunca y pretender que el transporte siga funcionando. Sería un servicio en ese sentido insostenible y además inexistente. Bueno, esto nos pasa con la condición ciudadana y esto nos pasa con el impulso que los derechos humanos dan a esa condición ciudadana. Entender los derechos humanos como ese espacio de convivencia en el cual todos de manera interdependiente necesitamos unos de otros, cultivar esos espacios comunes, implica también la opción por el desarrollo de un Estado social, democrático y de derecho. Digo, y remarcamos lo de social, porque esto implica que las instituciones jurídicas y las instituciones políticas están al servicio del bien común, que no es el bien únicamente de la mayoría, sino que es el bien de todos los ciudadanos. Para ello, naturalmente, el Estado tiene que hacer una opción ética, por acompasarse, por ponerse al paso de los ciudadanos más desfavorecidos, de los últimos, de los colectivos más vulnerables, porque es evidente que solo se podrán garantizar los derechos humanos de la totalidad de la población cuando queden garantizados, cuando queden recogidos los derechos humanos de los colectivos más desfavorecidos. Por lo menos contamos con la Declaración de Derechos Humanos. Sirve como inspiración para legislaciones,
sirve como inspiración también para reivindicaciones, para generar movilizaciones y movimientos sociales, y sirve para protegernos cuando un Estado viola derechos de sus ciudadanos o cuando personas jurídicas como corporaciones internacionales generan daños medioambientales o en una determinada colectividad que de otra forma quedarían completamente ignorados. También es cierto que hay que reconocer que el mundo en el que vivimos no está hecho a medida de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Esto es obvio, hay demasiados intereses cruzados, algunos de ellos muy fuertes, que discrimina a las personas y considera unas más dignas que otras. Pero por lo menos tenemos la Declaración, por lo menos podemos referirnos a un consenso universal común para decir lo que está faltando en este mundo, para decir lo que nos hace falta en este mundo y también para señalar aquello que nos sobra, porque no debería suceder, porque abaja, porque tira por el suelo nuestra dignidad común.